Aleluya. Vamos a orar para poner en las manos de Dios la palabra en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en tu casa. Te queremos pedir que, Señor, tú hables a través, Señor, de mis labios y que mi corazón sea útil. En tus manos, Señor, lo pongo para que, Señor, la palabra traiga bendición, crecimiento y, Señor, que nos redarguya y que nos haga, Señor, aptos para la buena obra de la fe. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor, por este privilegio. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Y si me acompañan ahí en sus Biblias, vamos a Hebreos, capítulo 11, capítulo de la fe, y vamos a ver el verso 6, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El tema de esta noche es los tres estados de la fe. Y espero que sea de bendición para ustedes, y yo sé que sí, porque el Espíritu está aquí con nosotros y Él va a hablarnos. Y los tres estados son mantenerse quieto o mantenerse simplemente, caminar y correr. Entonces, hoy vamos a tocar estos tres puntos y vamos a ver qué bendición tan grande es poder analizar esos tres estados de la fe, porque la verdad es que, como leímos en el primer verso, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que la búsqueda de todo hijo de Dios debe ser esa, agradar a Dios. Hoy oímos evangelios en donde le ofrecen a la gente que Dios los ama sin importar lo que hagan o cómo vivan o cómo pequen. Y entonces la gente vive pecando o vive haciendo muchas cosas y sigue creyendo lo que le dijeron, que no importa, Dios nos ama así como somos y nos acepta como somos. Y hasta cierto punto eso es cierto, Dios nos ama y nos acepta. Pero si ustedes recuerdan, a muchas personas Jesús las sanó, pero les decía, no peques más. A la mujer pecadora, a la que iban a apedrear, el Señor le dijo, no sigas viviendo igual. Si uno parafrasea esa parte donde Él le habla, donde le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, no hay ninguno. Yo tampoco, yo podría, pero no te pienso acusar. Lo único que ya no sigas viviendo igual. Nosotros no debemos seguir viviendo igual, hermanos. Cada día debemos anhelar ser mejor. Porque, ¿saben algo? Dios merece nuestro esfuerzo. Dios merece nuestro esfuerzo y nuestra dedicación para cambiar. Si hay algo que debe llenar el corazón de gozo de un creyente, es que Dios nos ayuda a cambiar. Sería triste que el Señor no nos ofreciera un cambio, que siguiéramos siendo la misma cosa hasta el día que Él regrese. Yo no creo en eso. Yo creo que Dios quiere cambiarnos. Dios nos quiere dar días maravillosos, nos quiere dar momentos estupendos. Dios tiene planes, dice la palabra, de bien y no de mal. Y para entrar a lo primero, que es mantenerse, me gustaría que leyéramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24. Dice ahí la palabra del Señor, segunda carta de los Corintios 1:24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis, dice, firmes. En el ejército, cuando le dicen firmes, nadie corre, ni anda moviéndose, está en una posición gallarda, en una posición donde están manifestando orden, disciplina, obediencia, y están todos bien en su lugar. Entonces dice acá en la llamada que nosotros estamos en la fe firmes. A veces la fe va a demandar de nosotros quedarnos quietos, va a demandar que estemos en una situación en donde vamos a tener que actuar con tranquilidad y no con arrebato, como lo hizo por ejemplo Pedro cuando capturan al Señor y Malco se acerca y Pedro le quita la oreja. Entonces él actuó con arrebato. En la fe nosotros tenemos que actuar con sabiduría. Si ustedes se recuerdan, el mismo Pedro le dijo, hasta la muerte te voy a seguir, pero lo negó 3 veces, aún siendo advertido por el Señor Jesús antes que ocurriera. Y él lo hizo. Pero a lo que voy es a esto: el ímpetu nunca va a hacer que un hijo de Dios crezca espiritualmente. Es la obediencia y es guardar el orden divino y aceptar los tiempos de Dios. Porque a veces oramos, pero queremos que Dios responda ya. Uno dice, Señor, por favor, esto sí, por favor, contéstamelo ahora.
Yo no puedo esperar más, yo ya no aguanto. Entonces, hermanos amados, si ustedes están orando así, yo les pido que lo piensen y lo mediten, porque Dios no les va a dar lo que están ustedes pidiendo, porque al pedir hay que tener humildad y obediencia. Y decir, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, pero va a ser en tu tiempo y desde ya te agradezco porque sé que va a ocurrir. No sé cuándo, pero tengo la certeza que me vas a ayudar, porque no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Hay que estar muchas veces contenidos y estar en una posición quieta. Ahora, en la primera carta, a los Corintios, allá atrásito, al final de la primera carta, en el capítulo 16, verso 13, dice: venid, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Pero lo que me llama a mí aquí esta noche es estar firmes en la fe. O sea, esta no es una quietud espiritual en donde no vamos a actuar, porque tampoco se trata de eso. El hermano está predicando que entonces no hay que hacer nada porque hay que esperar que Dios nos mueva. No, lo que les estoy diciendo es esa firmeza tiene que ver más con no moverse en el pensamiento, o sea, no dudar. Se recuerdan que Santiago dice que cuando le pedimos algo a Dios no hay que dudar, porque el que duda es semejante a la onda de mar que por el viento es echada de un lugar a otro. Y dice, no piense pues quien tal haga que va a recibir algo de Dios. Nosotros debemos estar firmes en decir, Dios me lo va a dar, Dios lo va a hacer, Dios lo va a sanar, Dios va a proveer, y seguir ahí y no moverse de ahí. Eso es estar firmes. Creer en las palabras de la Biblia, creer en lo que dice el Señor y decir, eso está escrito, y si está escrito por el corazón de Dios, va a ocurrir. Si la Biblia dice que va a haber un rapto, ¿será que va a haber o será que no va a haber? Amén. Amén. Habrá un rapto y va a ser pronto, porque son tiempos finales. Otra cosa que también no muy les gusta a los predicadores hablar de eso, pero hermanos, perdón, pero es que va a haber un rapto. Y yo pienso que todas las situaciones y las coyunturas a nivel de todo el globo, del planeta, están anunciando y están señalando hacia ese momento de la iglesia, porque es un momento de la iglesia, no es un momento del mundo. El rapto es un momento de la iglesia, porque en el rapto se va la iglesia y es quitada de la tierra. Nunca se me va a olvidar lo que dijo un predicador, que el domingo más nefasto en la historia de la iglesia va a ser el primer domingo después del día del rapto. Porque no sabemos qué día va a ser el rapto, pero cuando venga el Señor y se lleve la iglesia, piense lo que va a hacer las iglesias ese domingo después del rapto. Va a ser terrible. Va a ser terrible, hermanos. Otra cosa importante, cuando la iglesia sea quitada, el Espíritu Santo se va con la iglesia en el sentido de que toda la obra que hace aquí ahora mismo el Espíritu Santo, que nos mueve, nos redarguye, nos toca, nos hace convencernos de juicio y de pecado, como dice la palabra, esa obra del Espíritu Santo se va con la iglesia, pastor. Ya no, o sea, aunque haya iglesias, entiendan algo, no va a haber mover del Espíritu, se acabó la gracia, hermanos. Hasta ese día va a llegar la gracia, la dispensación de la gracia, así lo veo yo. Y creo que la palabra lo habla muy claro, porque los que queden van a tener que ser convencidos por lo que está escrito. Pero ya no va a haber manifestaciones como las que hoy vemos en la iglesia de Dios, que ojo, porque muchas veces se abusa de esas manifestaciones o se manipulan las manifestaciones para impactar el corazón de la gente y para obtener algún beneficio o alguna ambición de la gente. Algo que ambicionamos quitarle a la gente. Los siervos de Dios nos equivocamos y no debemos hacer eso. La gente no necesita ser impactada por eventos sobrenaturales. La gente necesita ser tocada por la palabra de Dios antes que por una sanidad extravagante. Yo creo que lo que Dios más anhela es ver que su gente, su iglesia, su novia está buscando en la palabra de Dios la verdad, y para que la verdad los haga libres están buscándola con la guianza del Espíritu Santo. Qué difícil va a ser. Nuestro pastor predicaba el domingo y parte de eso fue lo que me motivó para desarrollar este tema. Él decía el domingo que el pueblo judío se va a convertir, pero va a ser en una situación horrible porque van a sufrir la tribulación. Y perdón, sea algún cristiano hoy que piense que se tiene que quedar para ayudar a la obra de Dios, por favor quite de su mente esa idea. No es buena idea quedarse para ayudar en la tribulación. Créame que lo mejor es irnos con el Señor y en el rapto
marcharnos de aquí, porque lo que va a ocurrir aquí, como el pastor nos lo enseñaba, no es algo para lo que estemos preparados. Es algo que va a ser horrible, va a ser terrible, y la gente va a pasar, pero por sangre. O sea, van a tener que derramar su vida, su sangre, para poder ser ingresados en la eternidad. Eso va a ser bien duro ese tiempo, y yo creo que la iglesia, dice la Biblia, que Él no nos ha reservado para ira. Él nos tiene a nosotros guardados, y dice que, dijo el Señor Jesús, todos los que me diste, quitando al hijo de perdición, pero todos los que me diste están en mi mano, y dice que si estamos en la mano de Él, ¿quién nos puede quitar de ahí? Hasta Romanos escribe, el escritor de Romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? O sea, cuando estamos en las manos de Dios, ahí es donde la fe tiene que ser firme y no movernos. O sea, en ese sentido es el no movernos, creer en esas palabras y no movernos, creer en lo que Dios ha dicho y saber que lo va a cumplir. Nosotros debemos estar entonces en una posición de mantenernos en nuestra fe y no movernos de ella. Si me acompaña a la segunda carta, nuevamente, segunda carta, discúlpeme, antes de eso, segundo libro. Eso es lo correcto. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas 20, verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Aquí, en este capítulo, vemos esa historia tan poderosa en donde ellos ganaron a través de que Dios hizo la obra, y ellos solo observaron cómo Dios los salvaba. Y quiero que vayamos viendo algunos versículos, porque en ese caso tuvieron que quedarse quietos y confiar con fe en lo que Dios iba a hacer. Ahora, en el verso 9, ahí mismo, en el segundo libro de Crónicas, verso 9, capítulo 20, verso 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y mire lo que dice, y tú nos oirás y salvarás. Si usted se recuerda, cuando Salomón hace la inauguración del templo, el Señor dijo que él, cuando llegaran a ese lugar a clamarle por estas situaciones, y le clamaran de corazón, él los iba a salvar. O sea, lo que hizo el rey Josafat es decirle, Señor, tú ofreciste que cuando viniéramos a este lugar en una actitud humilde y sumisa, y te clamáramos a ti en este lugar, tú nos ibas a oír, porque en esta casa está tu nombre. Se está refiriendo al templo, porque ahí fue, pastor, ahí fue este rey, y le fue a poner el problema a Dios. Fíjese qué interesante eso. Él le fue a poner el problema a Dios y le va a decir, Señor, yo con esto no puedo. Aquí solo tú, porque son demasiados. Mire, a veces la fe implica también reconocer cuando nuestras posibilidades están totalmente limitadas y tenemos que depender totalmente de Dios, porque el diagnóstico es cáncer y es incurable. Entonces ahí nosotros podemos decir, Señor, en este asunto yo ya no puedo hacer nada, porque no hay tratamiento y no hay nada, ni intervención quirúrgica que remedie esto. Aquí yo solo puedo creer en lo que tú dijiste, clama a mí y yo te responderé. Entonces yo clamo con mi fe y confío en Dios y me espero, porque no tengo otro camino. Y a veces es bueno que las cosas sean así, aunque parezca un contrasentido, pero a veces es mejor quedar en el tope y decir, bueno, aquí ya no tengo para dónde agarrar, solo puedo creer en Dios. Muchas veces nuestra vida está así, en una situación tan crítica como la que estaba viviendo Josafat. Vean lo que dice el verso 12, dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjense qué interesante la oración de este, qué franco. Le digo, Señor, no sabemos qué hacer. Es una multitud, estamos perdidos, pero estamos viendo hacia ti, Señor. No vamos a ver el problema, nos vamos a fijar en ti y en lo que tú has prometido. ¿Cómo viene la fe a nuestra vida? Por oír la palabra de Dios. Así viene la fe, no es por apretar los ojos y hacer caras y pedir fe, no. O tirarme al suelo o hacer un gran ayuno, no. La fe viene por escudriñar la Escritura.
Venir a la iglesia, sentarme y no simplemente sentarme y mi mente anda por otro lado. No, vengo a la iglesia, me siento y concentro todo mi pensamiento en lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces me lleno de fe. Y la fe en la armadura, ¿qué es? Un escudo. Con el que se apaga, ¿qué? Los dardos de fuego del maligno, las mentiras del diablo. El diablo le estaba diciendo a Josafat, ustedes no van a poder, hoy sí los destruyo, no van a salir vivos de esta. Pero él le dijo, miraremos, dice al final. A pesar que sabemos toda la realidad y que la realidad no puede ser cambiada, miraremos a ti porque tú sí puedes cambiar lo que es imposible para nosotros cambiar. Eso es permanecer quieto en la fe. Mire qué hermoso. Ahora, veamos por favor el verso 17. Mire lo que hace Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, ¿ves? Estad quietos y ved con vuestros ojos, ¿verdad? La salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Ahora, mire qué interesante la respuesta de Dios, una respuesta hermosa, porque ¿sabe qué? Josafat hizo lo correcto, fue recto delante de Dios en este asunto. Y entonces Dios le dijo, por haber sido así de recto, y de honesto, y de sincero, y de tener fe, mañana van a ir, pero no van a pelear, yo voy a pelear. Y usted conoce la historia, yo aquí traía la llamada, pero si quiere después usted en su casa la puede leer, los versículos del 19 al 24. Pero para resumirlo, dice la palabra del Señor que ahí fueron a pelear, y fíjense que lo que hicieron fue cantar. Y habla de que primero los levitas cantaron en alta voz, y cuando en la mañana salieron, él tomó a varios, dice, y los puso a adorar, a cantar, porque sabe que a veces cuando uno está quieto en la fe, uno tiene que estar en una actitud de adorador. Porque el adorador toca el corazón de Dios. Cuando uno adora, mire David, cuántos siglos pasaron y el Señor Dios decía, y no te destruiré, ni destruiré a Israel por amor a mi siervo David. Fíjense que no decía por amor a David y a todos los que en su época me sirvieron. No, dice por amor a mi siervo David, por uno, no los voy a destruir. Ni quitaré el reino de ti, le decía a los reyes de Judá. Por memoria de mi siervo David. O sea, a Dios nunca se le olvidó David y sus cantos. Hasta el día de hoy estoy seguro que David sigue adorando a Dios y cantando en el cielo. A ver cuántos salmos nos va a enseñar allá cuando lleguemos. Y vamos a cantar con David, va a ser lindo, y danzar con David. Ahora, hermano amado, dice que ellos fueron cantando y diciendo que la misericordia del Señor era para siempre. Y así cantando vieron cómo se aniquilaron los ejércitos unos contra otros. Y es clara la palabra al decir que no quedó un enemigo en pie. Todos cayeron muertos por ellos mismos. Mira, a veces uno tiene problemas serios. Y cuando uno está en esas situaciones tan serias, es cuando uno tiene que decir, Señor, aquí solo tu salvación. Aquí no hay otra cosa que tú, Señor. Solo tú puedes ayudarme. No hay nadie que me pueda tender la mano como tú lo vas a hacer. Yo quiero creer en ti. Ayuda a mi incredulidad y a permanecer quieto y confiado en lo que tú vas a hacer. Escuchar es importante mientras permanecemos. Y si vemos por favor una llamada que, mire, me conmovió mucho. En Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Puse más versículos porque creo que va a ser de mucha bendición leer esto. Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y volveré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, porque correrá el que leyere en ella, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Note, la visión no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá,
no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea, aquí está diciendo al principio: él me quedaré quieto, firme en la roca que es mi Señor y mi salvación, y escucharé lo que él tiene que decir. Porque sabe algo, la Biblia también dice que es necesario que el juicio empiece por su casa. Porque el Señor tiene que poner a veces muchas cosas en orden en nuestra vida, y la forma de lograr que nosotros atendamos a su voz es trayendo un problema, el cual nos obliga a ver hacia Dios, porque tal vez hemos estado distraídos. Entonces Dios tiene que llamar nuestra atención con una alarma. Entonces nosotros venimos y ponemos atención, como lo está haciendo él aquí, y él le habla de una visión, y le dice: no va a tardar, y si se tardara, tú sigue esperando, porque sin duda, dice, él va a venir. Y al final lo que leímos, que yo creo que Lutero fue impactado en el Nuevo Testamento por esa misma expresión, dice que el justo por su fe va a vivir y va a permanecer, no va a ser conmovido. ¿Por qué? Porque está en la roca inconmovible de los siglos, y por la eternidad es el Señor Jesús quien libra. Ahora, mientras estés quieto, también dice: considera las obras de Dios. Vimos que hay que alabarlo, aquí estamos viendo que hay que escuchar y tener fe, y aquí hoy vamos a ver también que hay que contemplar las obras. A veces uno no le presta atención a la creación, pero hermano, cuando uno ve la creación de Dios, uno se maravilla de las cosas que Dios hace, de las cosas tan maravillosas que hay en la naturaleza y en el universo, cosas que uno no puede pensar que no haya una mano divina que las haga. Cuando uno ve las galaxias y esas fotografías que toman del espacio con esos supertelescopios que hay, dice uno, solo Dios pudo haber hecho una grandeza y una cosa tan hermosa de colores como la que se ve en esas fotografías del sistema estelar del universo. Ahora, en el libro de Job, capítulo 37, verso 14, dice: escucha esto, Job, detente y considera, dice, las maravillas de Dios. Le está diciendo a Job, que era un atribulado, ¿verdad? Le está diciendo: detente y contempla las maravillas de Dios. Y se ha fijado que en la Biblia dice: tú creaste los cielos y la tierra, tú que libraste con mano fuerte a Israel de Egipto y lo sacaste con tremendo poder, tú estás con nosotros. Porque Josafat también eso le dijo: tú libraste a Israel y lo sacaste y le diste esta tierra y la conquistaron, y ahora tú venciste a sus enemigos y estos nos vienen ahora a querer destruir, y esta se la prometiste a Abraham, le dice, y por eso no la van a quitar, porque esto es promesa de Abraham. Le recordó a Dios, y no porque a Dios se le olviden las cosas, sino le dijo: estoy consciente de lo que tu palabra dice y la creo. Entonces no nos pueden matar ni nos pueden quitar, porque estoy creyendo. Ahora, ver las maravillas de Dios, mire, eso ayuda mucho a nuestro corazón. Vea conmigo el Salmo 8, versículos 3 y 4. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que no lo olvides? Mire qué interesante esa pregunta que hace el salmista. Vean el Salmo 144, versículo 3. Salmo 144, 3. Dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Mire qué preguntas. ¿Qué somos nosotros para que Dios tenga tanta estimación por nosotros y nuestros hijos? Hermanos amados, la fe es maravillosa y es poderosa, y nosotros tenemos que ver la maravilla que es Dios y observar todo lo que Él hace para que existamos, porque nuestra existencia es un milagro cada segundo. Este planeta tendría que estar siendo destruido por asteroides, o por el Sol, o por otro planeta, o qué sé yo, los océanos, tantas cosas que en un momento, mire, podría acabar este planeta. Pero pasan siglos y pasan siglos y pasan siglos, y la gente se multiplica y la gente hace maldades, y la misericordia de Dios ahí. Por eso dice el salmista: ¿quiénes somos nosotros
Y creo que si Dios nos viera, nos miraría con ternura y diría: son hechura de mis manos, la razón de mi afecto y de mi amor. Por ustedes di mi vida en una cruz. Imagínense a Jesús respondiendo esas preguntas. Y Jesús nos miraría con tal vez una sonrisa de amor y nos diría: y volvería a morir por ustedes porque los amo tanto. Hermanos, somos muy amados por Dios. Amén. Y por eso la fe nuestra tiene que permanecer y tiene que estar firme cada día. Ahora sí, segunda carta de los Corintios. Hoy vamos a entrar ya a la otra parte que es de la fe, la otra posición: caminar. Y dice: porque por fe andamos, no por vista. Es la llamada segunda de Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Nosotros tenemos que movernos por fe. El pueblo de Israel se movía en el desierto cuando las nubes se movían. Eso requiere fe. Porque ¿quién manda siendo una nube? Pero como era la presencia de Dios, y tú también la mencionaste el domingo, cuando es la presencia de Dios y se mueve, hay que seguirla, hermano. A veces cuando uno está falto de fe y hay algún punto en donde la presencia de Dios desciende, hay que seguir la presencia de Dios y buscar la presencia de Dios, porque eso es importante. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí en Hebreos 11 vamos a ver al padre de la fe. ¿Que quién es el padre de la fe? Abraham. Ahora, cuando uno camina, deja huellas. Incluso se usa mucho esa metáfora para decir: dejé mi huella en esta vida, porque quiero dejar una buena huella. Pues fíjese que ese hombre dejó huellas que vale la pena que uno mire, ocupe para avanzar. Y vamos a hablar de 3 huellas en específico de Abraham. Hay muchas más, pero vamos a mencionar 3. Y vamos a ver aquí la primera huella de Abraham, la huella de la obediencia. Obedecer es tan importante para que la fe sea firme. Mire lo que dice Hebreos 11:8. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, imagínese, hermano, que Dios lo llame a usted y que no le diga para dónde, solo le diga: salte de donde estás y venite. Y usted diga: ¿y a dónde es? Yo te voy a decir. Pero empezó a caminar. Y él lo hizo. Se fue a donde no sabía y vivió como extranjero, esperando algo que nunca llegó, hermanos, porque él no recibió la tierra prometida. Es más, ni vio a su hijo recibir la tierra prometida, ni vio a su nieto recibir la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Nunca dejó de creer en la tierra prometida. Por eso es el padre de la fe y es considerado un amigo de Dios. Pero porque la obediencia, hermano, mire, una vez a la obediencia no le da importancia. Pero si usted quiere ser un buen hijo de Dios, aprenda a ser obediente. Y en todo. Porque hasta la carta a los romanos nos enseña a obedecer las autoridades, obedecer a los magistrados, obedecer aún a las autoridades corruptas. Hasta esos, pero hay que obedecer, porque en la obediencia hay bendición y sabiduría de Dios. Ahora, la siguiente huella, la huella del peregrinaje. Y si ve conmigo ahí mismo, los versículos 9 y 10, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y la Biblia habla de esa ciudad que va a venir, la Nueva Jerusalén, ¿verdad, pastor? Esa ciudad que Dios hizo. Se recuerda que también dice en San Juan, Jesús dice: voy a preparar lugar para vosotros. La Nueva Jerusalén va a venir, y la Biblia lo dice, y es gigantesca, y va a venir y se va a posar, y se va a formar un valle donde va a caer ese cubo gigante que es esa ciudad en forma de cubo, y ahí vamos a vivir con el Señor. ¿Sabe que Abraham esperaba eso? Mire, Abraham tuvo un montón de revelaciones que uno a veces ni se imagina, porque si usted se recuerda, Jesús dijo: Abraham vio mi día. Y ahora sabemos que estás endemoniado, porque no tienes ni 30 años y dices que Abraham te conoce.
Y Abraham hace cuántos miles de años vivió. Pero Jesús les está hablando la verdad. ¿Se recuerda cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra? El Señor hablaba con él. ¿Quién cree usted que era el que hablaba con Abraham? Jesús. Porque Jesús es eterno. Y Abraham dice que esperó junto con sus hijos, le enseñó a sus hijos a obedecer y a peregrinar. Porque pudiera ser que alguno de sus hijos o nietos le dijera: abuelito, pero ¿y cuándo nos van a dar aquí? Pues que dijeron que era para nosotros. ¿Y qué? Y dijo: hay que esperar. Tú sigue viviendo como que esto es tuyo. Yo creo que Abraham era algo como el club de mi papá, que mi papá dice que las cosas son del que las disfruta, no del que las compra. Porque la realidad es que es cierto, ¿verdad? Uno cuando disfruta algo, pues se lo está disfrutando y es de uno. Mientras uno lo está disfrutando, es de uno. Y tal vez fue otro el que gastó y pagó y dio vueltas y tuvo que esperar, pero uno viene y lo disfruta. Porque las cosas no son del que las compra, son del que las disfruta. Es una bonita filosofía. Y Abraham disfrutaba la tierra prometida, vivía en chapitas, pero él dijo: no, pero aquí miren, somos ricos en oro, piedras preciosas, ganados, estamos bien. Sí, ¿verdad? Decían: estamos peregrinando, pero no importa. Porque él decía: un día va a venir y con ella vendremos nosotros. Porque él tenía conciencia de que había una eternidad para él y para su descendencia. Mire qué hermoso lo que ofrece Dios, porque él lo que ofrece es eterno, no es pasajero ni temporal. Ahora, la última huella, la huella del sacrificio. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y eso está descrito en Hebreos, capítulo 11, versículos del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Porque, hermano, créame que él iba a matar a su hijo. Y ya hemos hablado bastante de eso, ¿verdad? Pero al punto es, ir al punto es decir, ese hombre obedeció hasta el hecho de que Dios le dijo: quiero que me sacrifiques a tu hijo. Él dijo: amén. ¿Se imagina que Dios le dijera a Calín: a ver, quiero a Samuel que me lo sacrifiques, amarrarlo bien, poner la churrasquera, me la llenas de leña y lo acostás encima y lo vas a despescuezar primero con un cuchillo? ¿A degollar? Y después lo que más creemos es que Calín tiene corazón de hacer eso. No lo hace. Máxime si Samuel le dice: papá, aquí estamos jugando a la Inquisición, mijo. Imagínense, ¿quién haría de nosotros algo así? Ninguno. Pero ese hombre no dudó. Fíjese que estaba tan convencido. Mire lo que es un convencido. Tenía tanta fe que dijo: aunque lo mate y lo queme y lo incinere, Dios me lo va a volver a armar y me lo va a devolver de algún modo, pero me lo va a volver a integrar, y hoy mismo. Porque él dijo: iremos, adoraremos y vamos a regresar. O sea, él dijo: a mí Dios no me lo va a quitar por otros 25, porque ¿cuánto esperó para que viniera? Más de 25, 24 años, para que naciera. Y digo: no, ya yo estoy viejito, no, este tiene que estar vivo. Entonces vamos a adorar, lo voy a matar, pero Dios me lo va a devolver. Mire qué confianza. Y Dios se lo dijo. Mire, Dios le dijo a él: no me lo negaste. Yo creo que, mire, Dios haber estado brincando de alegría en el cielo. Haber dicho: cuando hice a Abraham, de verdad rompí el molde, porque qué hombre más maravilloso. Amo a mi Abraham. Mírenlo, todo lo que yo le digo, él lo hace. Ojalá pudiéramos, ¿verdad?, nosotros ser así. ¿Se recuerda usted que en Deuteronomio dice el Señor: quién diera que obedecieran lo que yo les digo, que hicieran mi palabra? Hasta el día de hoy sigue vigente eso. Dios sigue diciendo: ¿hasta cuándo van a hacer lo que yo les pido? ¿Hasta cuándo van a vivir como deben vivir? Como hijos de un rey, no como hijos de un pordiosero. Ahora, la última: correr. En la fe debemos aprender también a correr. En Hebreos 12, versículos 1 y 2 dice la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note cómo se corre. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, correr en la fe es avanzar rápidamente. Pero este avance es un avance espiritual, entiéndanlo. Y es cuando usted está avanzando y usted ya no quiere esperar más. Usted quiere orar más horas, usted quiere ayunar más días, usted quiere leer más la Biblia, usted quiere ir más a la iglesia, usted quiere cantar más himnos, no se conforma con los que canta, quiere más. Usted quiere correr porque sus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vea conmigo ahora la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice. O sea, corran, dice, pero corran para ganar, no dice corran para competir. Porque ahí está diciendo corran por el premio. Y para obtener el premio tienen que ser los mejores. Entonces, para correr en la fe yo tengo que anhelar ser el mejor. Sigamos leyendo. Pero nosotros recibiremos una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Mire cómo corría él. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira, aquí es donde entramos también un poco con el compromiso que tenemos al tener a Cristo en nuestra vida como Salvador. Nosotros tenemos un compromiso de correr, de avanzar, de crecer, de cambiar y de santificarnos. Y él decía ahí, yo golpeo, pero note, no peleaba contra otras personas, sino él golpeaba su propio cuerpo. Vayamos un poquito más a lo profundo. Él iba contra la concupiscencia de su corazón y la golpeaba. Él no le daba gusto a sus deseos carnales. Eso está diciendo aquí él. Si mal no lo estoy entendiendo, él está diciendo, cuando yo peleo, dice, contra mí mismo, yo no voy a pelear pensando que voy a perder. Porque fíjese que si usted no analiza, cuando usted quiere cambiar, ¿qué es lo primero que piensa? Yo voy a intentar, pero no voy a poder. Porque así es uno, hermano. Se imagina un ring y que ahí está Tyson cuando está en su mejor época. Y a usted, así como es, lo subieran a pelear con él. ¿Qué pensaría usted parado frente a ese mastodonte? Ay, me va a pegar, diría uno, porque no, mejor me voy. No puedo. Pero ¿sabe qué? David enfrentó no a Tyson, enfrentó a Goliat. Pero ¿cómo logró él llegar a ese momento en su vida? Aprendió a correr, aprendió a matar osos y leones. Y le dijo al rey Saúl, tu siervo los tomaba, rescataba al animalito, usted sabe la historia. Y le dijo, y así va a ser igual. Porque Jehová fue el ofendido. Él desafió a Jehová, no a mí, ni a ti, ni a ninguno aquí. Él desafió a Jehová. Y por eso va a perder. Porque él está peleando no contra nosotros, está peleando contra él. Fíjese la claridad que da la fe. Y David le dijo todo lo que iba a pasar. Pura las sacadas películas chinas que iba a haber uno antes ahí al cine tropical en la Bolívar, ¿verdad? Te golpearé con la llave no sé qué y te daré el golpe del puma y del tigre y del águila y del no sé qué, y anunciaban todo lo que iban a hacer. Pues David le anunció al gigante, le dijo, te voy a matar, le dijo, te voy a botar, te voy a cortar la cabeza y voy a matar a los filisteos. Y todo lo que dijo David, mire, boca profeta. Todo como lo dijo así ocurrió. ¿Por qué? Porque corría en la fe. Y no le dio gusto a su cuerpo, ni a sus pecados, ni a sus deseos. Él le daba gusto a Dios. Pablo aprendió a golpear el cuerpo, así no, te estás ahí bajo el pie y no te levantás, carnalidad, porque la espiritualidad y la presencia de mi Dios me da la fortaleza para vivir conforme al propósito de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, la historia del profeta, ¿verdad? Había dejado de llover y el profeta subió al monte Carmelo, si no estoy mal,
Y cuando estaba ahí, le dijo a su siervo, sube 7 veces y mira si hay alguna nube. No había ni una nube, cielo despejado. Pero mire lo que dice aquí el verso 44. A la 7ª vez, regresó y digo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ahora mire, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano, note, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Fíjese que una mano de un hombre es algo tan pequeño, ¿verdad? Y en la inmensidad del cielo, le digo, se ve la nubecita, pues está tan lejos que se ve tan chiquita como la mano de un hombre. Y le dijo, vamos, va a llover. Eso es fe. Y ni bien estaban, dice, hablando, cuando se cerró el cielo y empezó a llover. Lo que me impresiona es que ese hombre corrió delante del carro del rey kilómetros. Pero no era de que él fuera campeón de atletismo o fuera de apellido Barrondo, no. Ese hombre, lo que pasa es que él estaba corriendo, pero porque la mano de Dios dice que lo agarró Dios con su mano y lo hizo correr o sea, yo no creo que el rey acá haya ido despacito. Eran caballos de tiro, llevaban el carro y él ya había ido rápido, pero se quería empapar. Pero hasta que llegaron a Jezreel, el profeta llegó antes. ¿Sabe por qué? Porque no es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Cuando uno corre lleno de la fe en Dios y del poder del Espíritu Santo, pasa lo que ocurre en Isaías 40, versículos 29 al 31. Isaías 40, del 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, en su avanzar espiritual, en su ya sea caminando o corriendo, ese avance espiritual va a ocurrir sobrenaturalmente, porque va a ser el Espíritu de Dios el que lo fortalezca. Posiblemente otros se caigan fatigados, destruidos, pero el que confía en el Señor y cree en Dios, en Jesús, ese va a correr la distancia que sea y Dios lo va a amparar y Dios lo va a fortalecer. Hermanos, no importa la edad que tengamos, no importa el tiempo que ha transcurrido en nuestras vidas, todos podemos correr en la fe de Dios y podemos servirle, podemos cambiar, podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, como decíamos en el estudio bíblico, para nuestro Dios y para la gloria de su nombre. Vamos a orar en esta noche. Amado Padre Celestial, yo te ruego que tú hagas un cambio, Señor, de fondo en cada uno de nosotros. Que tú nos ayudes, Señor, en nuestro vivir como cristianos. Ayúdanos, Padre, a estar firmes en la fe y a no movernos de ella, Señor. Ayúdanos a caminar con eso de calzado del apresto del Evangelio de la paz y a caminar con fe, basados en la palabra de Dios. Y también ayúdanos a competir contra nuestra propia carnalidad y a correr como dignos competidores llenos del poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra bendiga a mis hermanos y que en el nombre de Jesús haya poder tuyo, Señor, para todo el que le escuche, y que nuestras vidas sean motivadas y que anhelemos nosotros de corazón ver cambios y ver maravillas en nuestro caminar como creyentes. En el nombre de Jesús oro para que haya, Señor, una unción en este lugar y en donde quiera que esto sea visto o oído. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, obres con poder en la vida de quienes hoy reciben tu palabra, Señor. En el nombre poderoso tuyo yo declaro que esos problemas, esas situaciones, esos imposibles, en el nombre de Jesús, tú vas a cambiar
esas circunstancias y nos vas a ayudar como lo dijiste en la palabra profética. Señor, gracias porque hoy estás aquí y nos estás dando tu bendición. Por favor, Jesús, yo te pido también